Que si está lista. Digo, mi José. Mi novio. Estoy cansado, marico. Tranquilo, hermano. No se puede. Lo que está aquí dentro es la No estamos núcula. rotando, ¿viste? Esto quiere que está reabsorbiéndose el agua. Ay, muy sincero, nada tuyo. Me acabo de dar cuenta que dejé la botella de agua en la cocina. Ajá. Epa, tal cual. Entonces, por ejemplo, en este caso, este hidrogenión está siendo secretado. Digo, wow. Sale, no, entra. No sé qué pasó. Ey, Miguel. Oh. Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, que tiene razón, tal vez no fui tan específico la clase anterior que lo voy a hacer ahora. Siempre que tú dices sale, quiere decir que lo estás poniendo dentro del túbulo. ¿Para qué? Para poderlo llevar hacia la orina. Ese es el camino de salida. El camino de salida es lo que está dentro del túbulo y va hacia la vejiga para ser orinado. Y cuando tú dices entra, es porque está saliendo, está pasando del túbulo a la célula y de la célula al intersticio. Eso es entrar. Me estoy explicando. ¿Por qué es importante entenderlo de esa manera? Porque técnicamente lo que entra es lo que tú no quieres que se vaya. Por ejemplo, la glucosa entra rumbo hacia la vasculatura. ¿Me expliqué? Mientras que sustancias como el ácido úrico, de hecho, salen. Es decir, el ácido úrico se secreta hacia el túbulo para ser orinado. ¿Sí, claro? Vale. Estemos de acuerdo. Decir sale es cualquier cosa que ocurra que va rumbo a la orina. Obviamente tiene que estar dentro del túbulo. Cualquier cosa que yo digo entra, quiere decir que la estoy reabsorbiendo con fines de ser utilizado en mi circulación por los tejidos periféricos. ¿Estamos claros? Eso es la lógica de esto. ¿Cómo está, mi amor? Ahí el agua técnicamente está reabsorbiendo, por lo tanto está entrando. Viernes. ¿Sí o no? Listo. A mí no sé por qué quieren jugar Entrando. un domingo. Entrando. Como que no tienen familia. Si no hay ninguna puerta a través de la cual entran, ¿dónde la vamos a encontrar? En la orina. Caso clásico, la creatinina. No hay ningún mecanismo realmente que esté dedicado a absorber creatinina. Por tanto, una vez es filtrado en el glomérulo, no hay forma de que vuelva a entrar al sistema. Con mucha fuerza. Es decir, no entra al sistema, es decir, no reabsorbido, ¿dónde lo van a encontrar ustedes? En la orina. Ahora, ahí quiero hacer una aclaración para que también estemos de acuerdo. La creatinina es un producto endógeno, la producimos nosotros, y no hay un mecanismo dedicado a absorberlo, es una verdad absoluta. Sin embargo, no es tan cierto el hecho de que si yo filtro, voy a supongamos, 10 moléculas de creatinina, voy a encontrar 10 moléculas de creatinina en la orina. Si yo filtro 10, es posible que en la orina encuentre 8, 7, una pequeña diferencia. Lo que significa es que la creatinina puede ser desplazada hacia adentro nuevamente, pero no porque existe un mecanismo, sino porque las células en diferentes partes no tienen uniones oclusales. O sea que es posible que por gradiente de concentraciones sea reabsorbido. ¿Me estoy explicando? Y donde quiera que las células no tengan fluyentes, es decir, que no tengan que no sean totalmente impermeables, lo más probable es que por el gran gradiente que existe pueda ser reabsorbido. Pero lo queremos hacer. No, eso simplemente ocurre. ¿Me estoy explicando? Bien. Por esa razón es que la inulina es el marcador gold estándar del cálculo de la filtración glomerular, no la creatinina. Sin embargo, para efectos prácticos, ustedes en su práctica clínica van a usar más comúnmente la creatinina. Porque la creatinina es endógena, no tiene que inyectarse la nave. ¿Estamos claros? Bien. Ahora sí, voy para acá. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿O todo bien ya? Bueno, si se te ocurre algo más me avisas y yo
suspendo y te escucho, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hemos salido del túbulo contorneado proximal. ¿Estamos de acuerdo? Somos un bloque de ultrafiltrados nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? Somos un bloque de ultrafiltrados. ¿Qué somos? Básicamente agua. Agua que tiene adentro una serie de electrolitos, no electrolitos, de sustancias, digamos. ¿Cuáles son esas sustancias? Cloro. Tenemos sodio, tenemos cloro, tenemos potasio, de hecho aumentado porque las células anteriores, en el afán de reabsorber sodio, secretaban potasio. ¿Qué más tenemos? Calcio. Tenemos calcio, tenemos glucosa. Sí, claro. No. ¿Tenemos aminoácidos? No. ¿Tenemos proteínas? Ah, bueno. No. ¿Por qué no tenemos proteínas? Por dos razones. Primero, no se filtran. Y segundo, si alguna se llegara a filtrar, existe un proceso que se llama pinocitosis, que básicamente es la proteína pegándose a la membrana apical de la célula tubular envolviendo la proteína y formando un endosoma y reabsorbiendo la proteína. ¿Me expliqué? Ahora, obviamente, esto es un proceso que es lento, tortuoso, porque implica cambios en la membrana y que está diseñado para reabsorber pequeñas cantidades de proteínas que se puedan filtrar. En realidad, las proteínas no deberían filtrarse. ¿Estamos todos claros, sí o no? Bien. Ahora, bueno, ya, hay fosfatos. ¿Sí o no? Uno supondría que sí, ¿verdad? Bueno, la respuesta en realidad es la siguiente. Depende de... ¿De qué depende? Así. Me acabo de poner una canción. ¿De qué depende? ¿De la qué? De la necesidad. ¿De qué depende si hay fosfatos o no al final del túbulo contorneado proximal? ¿De qué? ¿De qué depende si hay fosfato? Muy bien, si se reabsorbieron. Pero eso es verdad. La pregunta es, ¿quién determina la reabsorción de fosfatos? El micrófono está abajo. ¿No escucho? Se arregló. No. La necesidad. No, ¿qué pasa? Claro, una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? La paradohormona. Entonces, si tenemos paradohormona en el sistema, lo más probable es que tengamos al final del túbulo contorneado proximal fosfatos. Muchos fosfatos. Muchos fosfatos. Si no tenemos paradohormona, la cantidad de fosfatos va a ser mucho más pequeña. ¿Estamos claros? El fosfato se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal por cotransporte con el sodio. Y si ustedes recuerdan, las células terminales del túbulo, por cierto. Y si ustedes recuerdan, ese túbulo está lleno de bombas sodio-potasio. Así que donde quiera que haya un cotransportador que use sodio, va a jalar lo que tiene de amiguito. Al final del túbulo contorneado proximal está el cotransportador sodio-fosfatos, que es la víctima de la paratormona. Si la paratormona está expresada en el sistema, pues ese transportador está inhibido. ¿Y qué pasa con los fosfatos? Pues se orinan. Pero si la paratormona no está presente en la foto, entonces ese fosfato se reabsorbe con sodio. Una pregunta. ¿Cuál fue el cotransportador que dijo que se Sodio-fosfatos. ¿He sido claro con lo que estoy diciendo, sí o no? ¿Y tiene sentido o no tiene sentido? Gas. Un poquito, ¿no? Dale, te estoy escuchando. Claro. Mira, aquí al frente está un cotransportador que ¿qué hace? Jala sodio y jala fosfato PO4 negativo. ¿De acuerdo? ¿Y quién está acá atrás? La mundialmente famosa Bomba sodio potasio.
¿Sí o no? ¿Qué hace esta bomba? Lo mismo que hace siempre. Genera un gradiente para obligar al sodio que entre. Ahora, en la célula terminal, se supone que no hay glucosa, que la glucosa se ha reabsorbido en los primeros 2 tercios del túbulo. Así que lo más probable que ocurre es que a este nivel lo que se reabsorba es fosfato. Ahora, si la paratormona, la parato or phosphate transition hormone, está expresada, esto se inhibe, así triste. Y si está tristonga, pues entonces eso no va a reabsorber nada. ¿Estamos claros? Y eso porque es cierto, porque es importante esto. ¿Cuándo se expresa la paratormona en nuestro sistema? Cuando hay niveles de calcio disminuidos. Entonces, ¿para qué orinamos el fosfato? Es la pregunta. Exactamente. Porque si yo estoy liberando el calcio y el fosfato y no elimino uno de los dos, lo más probable es que se me formen. Buenas tardes. Doctor, ¿y qué? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. ¿Qué tienen? Viniste corriendo. Ajá. Te puedes regañar ahí en medio del paseo. Ya nosotros atendimos al paciente. No te esperamos porque nada. Te esperan contigo. ¿Qué más llegó tarde a la cirugía? Bueno, ya. Yo no sé qué estaba diciendo. Ya, este más me interrumpió. Están tirando duro. Ah, ya, eso. Tirando mal. Muy bien. Claro, entonces yo no quiero que se forme complejo. Muy bien. Este man tiene la razón. Tú tienes toda la razón lo que dices. Muy bien. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Eso tiene sentido. ¿Ves? Claro, la paratormona, que lo que se encarga es de eliminar fosfatos, más adelante tiene que encargarse de reabsorber calcio, porque no llegó a esa parte todavía. Pero vamos para allá. Bien, ¿se entendió? Sí, voy a continuar. Entonces, llegamos finalmente al asa delgada de Henle. El asa delgada de Henle, como ya lo vimos en la semana anterior, son estas células que están aquí, que son células cuya característica primordial, fundamental, son muy permeables al agua y en la medida que van avanzando hacia la punta del asa, van perdiendo progresivamente permeabilidad a los electrolitos. Y entonces miren lo que ocurre con este sistema. Este sistema, concentrémonos aquí en esta célula que experimenta en la vida, experimenta progresivamente un incremento de osmolaridad, porque ustedes recordarán que la osmolaridad se incrementa en esta dirección. ¿Sí o no? Quiere decir que aquí en la punta del asa es donde esperamos la osmolaridad más alta posible en el intersticio renal, esa es la médula renal. Y si suponemos el número extremo de la médula renal, ¿que cuánto es, dice el libro? 1200. 1200, muy bien. Lo vimos hoy. 1200, entonces Arriba. esto va a ir desde, supongamos, 300 hacia 1200. Entonces son 300, aquí está la 400, aquí está la 500, lo que sea. 600, 800, 1000, 1200. ¿Estamos claros? Entonces, cada célula de esa, en la medida que vamos viendo hacia abajo, está experimentando una diferencia de osmolaridad entre su parte apical y su parte vasolateral. ¿Estamos claros? Así que, por equilibrio, la célula tiene que decidir o reabsorbo agua o dejo que los electrolitos pasen de un lado al otro. ¿Estamos todos claros con esa decisión que tiene que tomar la célula? Si ya dijimos que la célula se va volviendo cada vez más impermeable a los electrolitos, entonces, ¿qué es lo que va a dejar pasar? ¿Qué es lo que va a dejar pasar? ¿Qué va a dejar pasar? Agua. El agua va a ir de aquí para acá. Agua. De aquí para acá. Agua. 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 ¿Cuál es la consecuencia? Que se concentra ultrafiltrado y justo en la punta de esta cosa, ahí
va a tener la misma osmolaridad del intersticio que rodea esa punta. Si esta punta estuviera medular, ¿cuánto sería la osmolaridad en ese punto? 1200. Si la punta está menos medular, sino que está, digamos, a nivel 200, pues será 200 y así sucesivamente. Lo que sea que está alrededor, eso va a ser el valor ahí. ¿Me expliqué? ¿Cuántas hormonas participaron en ese proceso? 0. ¿El sistema preguntó cuánto era la osmolaridad de la sangre? No. ¿Se tuvo en cuenta la osmolaridad de la sangre? No. ¿Cómo se llama el segmento? Así se llama el tubo. ¿Cómo se llama el segmento? El segmento de concentración del ultrafiltrado. ¿Qué estamos haciendo? Voy a cambiar la pregunta entonces para ser más específico con ustedes, perdón. Funcionalmente, ¿cómo se llama el segmento? Segmento de concentración. Dale, ahora para que me puedan contestar lo que me contestaron ustedes, histológicamente, ¿cómo se llama el segmento? Asa descendente de Henle. Muy bien, dale, ya estamos un poquito todo claro. Hay preguntas. No, bueno. Listo. Ojo, cerca del 20. Dale. O sea, la parte de, o sea, la concentración se puede hacer en el tiempo. Sai da che? Sapno da che? Non è che corpo è mai. Claro. Claro, porque mira, ¿cuánto pusimos cerca de la corteza? Cerca de la corteza, allá arriba, pusimos 300. Es más o menos el valor que tú esperas allá arriba. Ok, estos niveles que se ahí representan son los niveles corticomedulares. Entonces, tú tienes razón, pero el tema es que, como tengo una sola nefrona en el dibujo, pinté el corticomedular. Ahora, si la nefrona está más tirada hacia abajo, obviamente el 300 no le corresponde a ella. El 300 le correspondería a una nefrona que sea más cortical. Pero si es más medular, el nivel mínimo de ella sería mayor a 300, por supuesto. Pero para poder tener todo el segmento, todo el rango, estoy imaginando que esta nefrona tan grande que va de la corteza a la médula. ¿Me expliqué? O sea, ella es la nefrona promedio, digamos. No hay expresión de copolina, las copolinas estas no son dependientes de hormonas, simplemente están ahí todo el tiempo. No hemos llegado a la parte de acción hormonal. Aquí están ahí todo el tiempo. ¿Estamos todos claros? ¿Están conmigo? Sí. Bien. ¿Qué más se reabsorbe aquí? Hay una agua. Estamos concentrando el ultrafiltrado. El ultrafiltrado ahora está hiperconcentrado. Vale. Y ahora nos movemos hacia la parte ascendente del asa de Henle. No hasta la gruesa, ojo. Me estoy ahora hablando de este segmento de aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a la asa descendente, ¿por qué cuando, o sea, el ultrafiltrado se concentra, pero esa agua no se queda en el intersticio? ¿Por qué como tal, cuando se va haciendo más medular, se va concentrando el intersticio si no cambia la composición como tal del intersticio? ¿No cambia en qué sentido? ¿No cambia en términos de los electrolitos? O sea, en la composición. ¿Cambia la composición? No. Es porque se vuelve más concentrado. Si tú le estás dando agua, quiere decir que hay algo que también le está dando electrolitos, que no es el asa delgada de Henle, ¿estamos de acuerdo? Tiene toda la razón en eso. Si no existiera el resto de la nefrona, el resto del túbulo, lo más probable es que diluirías la médula renal. No, yo sé que eso no pasa. Lo que te estoy preguntando es que como tal, la composición del intersticio, porque se vuelve más concentrado. Claro, se vuelve más concentrado, el intersticio está concentrado, no es
por nada de lo que hayamos visto hasta el momento. Ujú. Lo que concentra el intersticio es lo que viene ahora. ¿Me explico? ¿Ves? Tú tienes razón, que si solamente la historia fuera hasta dónde vamos, la médula no tendría por qué estar concentrada. Al contrario, está diluida. Estamos claros, en eso tienes toda la razón. Sin embargo, ahora que vayamos más adelante en el segmento, te vas a dar cuenta por qué se está concentrado. ¿Me expliqué? Bien. Ahora, conmigo todos, por favor, voy a seguir. Esta vaina, voy a pasar la poder así. Voy subiendo ahora por el asa delgada. Sigue usando la delgada. ¿Qué comienza a pasar? Comienzan las células a virar su característica primordial. Entonces comienzan a ganar permeabilidad a los electrolitos y comienzan a perder permeabilidad a el agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que es posible que, por ejemplo, una célula como esta, que está aquí en este punto, permita el intercambio de electrolitos y ya no permita el intercambio de agua. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque esta célula que acabo de dibujar aquí con forma de estrellita es una célula que comienza a parecerse a las células que están en el asa gruesa de Henle, que son más permeables a los electrolitos que al agua. ¿De acuerdo? Y esa célula estrellita sigue siendo muy medular y está expuesta a una hiperosmolaridad extrema en el contrario, en el intersticio. Entonces, claro, la pregunta que hicimos hace un momento sigue siendo válida. Tengo una diferencia osmolar muy brava. Tengo dos opciones: o dejo que el agua se intercambie o dejo que los electrolitos se intercambien. Lo que puede terminar pasando en esa célula estrellita es que los electrolitos se intercambian y no el agua, porque repito, esa célula comienza a parecerse más a la del asa gruesa de Henle. ¿Me estoy explicando? Pero fundamentalmente, este segmento ascendente es simplemente una transición desde el asa delgada hacia el asa gruesa. Y cuando llegamos al asa gruesa de Henle, esta parte que está aquí, es cuando comienza a suceder la magia. Ojo, esa nefrona que está ahí dibujada, yo creo que, estoy seguro, no a escala, porque pareciera que toda esta asa gruesa de Henle fuera más cortical. Pero el punto es, atención, presten atención con esto. Cuando me paro en el asa de Henle gruesa, estoy completamente seguro que las células son impermeables al agua, no hay forma de absorber agua en esa zona. Primero eso. Segundo, estoy seguro que las células son muy permeables a los electrolitos. Tercero, estoy seguro que las células tienen mucha capacidad de producir energía. Miren, esta es la célula del asa gruesa de Henle. ¿De acuerdo? Esta es la célula. Entonces miren el montón de mitocondrias que tiene. Eso quiere decir que la célula tiene mucha capacidad de producir energía para poder mover los electrolitos que quiere de hecho mover. ¿Estamos claros? Y lo otro que es importante en términos también de la energía es, ojo por esto que voy a decir, a la célula esa le corresponde mover electrolitos contra un gradiente de concentraciones gigantesco, porque la célula es la encargada de hecho de concentrar la médula. Y si la médula ya está concentrada, quiere decir que le toca mover los electrolitos en contra de ese gradiente de concentraciones gigantes. ¿Me estoy explicando? Sí. Se han dicho de otra manera, es como calentar algo que ya está caliente. Tengo que darle mucha energía. Entonces, ahí hay muchos electrolitos y si le quieren meter más, hay que gastar energía para hacer esa tarea. Bien, ¿cómo se hace esa tarea? ¿Cómo se hace la tarea esa? En la membrana apical, hay un transportador muy característico que es este que está aquí. Ese es el transportador sodio-potasio 2-cloro. Y este señor, a expensas de esta bomba sodio-potasio de la membrana vasolateral, mueve o transporta, evidentemente, sodio, potasio y 2 moléculas de cloro.
técnicamente el transporte es neutro, porque las cargas son dos positivas, dos negativas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el sodio simplemente sale a través de la bomba esta, pero el potasio termina siendo la historia curiosa de la fotografía. El potasio está entrando por la bomba vasolateral y está entrando por el cotransportador apical. Por tanto, el perfil de concentraciones del potasio es como ustedes lo ven aquí. Está concentrado en la célula. Y a raíz de esa concentración ocurre un fenómeno que se llama retrodifusión, que básicamente es algo que ustedes reabsorbieron, se devuelve a la luz del vaso otra vez. Pero a este potasio termina siendo secretado a la luz del vaso. Potasio otra vez para acá. La consecuencia de eso es que todo el túbulo a nivel de la sagruesa de Henle se carga de manera positiva. Y con una carga francamente positiva en la luz del túbulo, entonces los oligoelementos de carga de valencia doble se les hace difícil pasar por ahí. Es un doble positivo contra un tubo que es positivo, las cargas positivas se repelen, pero lo más probable es que estos señores busquen un camino por donde entrar diferente y entran de manera paracelular. Entran de manera paracelular. ¿Por qué la célula se gasta esa energía entrando potasio? ¿Por qué la célula se gasta esa energía entrando potasio? A ver. La pregunta sería, si no entrara el potasio, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia si el potasio no entra? Si el potasio no entra, fluye en la línea y esa carga positiva no existiera. Si yo no meto potasio por acá, no sería capaz de concentrar ese potasio dentro de la célula. ¿Me estoy explicando? Quiere decir entonces que si yo no concentro lo suficiente el potasio dentro de la célula, lo más probable es que él difunda es hacia el intersticio nuevamente. La única forma de que este potasio se concentre en este sentido es que de ello también entre por ese transportador. Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es cómo se desarrolla molecularmente el transportador, el cotransportador. Pero el cotransportador tiene tres centros activos. Uno para el sodio, uno para el potasio y dos para el cloro. O sea, tres tipos me refiero. Así que la pregunta sería, y te voy a adelantar, esto no sé, ¿por qué se desarrolló también? ¿Por qué hay un centro activo para el potasio? ¿Por qué no otro y dos positivos? Entonces, a esa pregunta no sé. Pero lo que sí sé, y estoy seguro, es que si el potasio no entrara, perderías la carga positiva del tubo. Y eso tiene consecuencias en la no reabsorción paracelular. Bien. ¿Qué tanto va a trabajar la célula? La concentración de potasio intracelular es alta, sí. Nunca va a aumentar en realidad, no porque la célula todo el tiempo está liqueando potasio de fuera. Es más alta que en los dos lados, ojo, pero nunca va, se supone que no debe aumentar más de los niveles porque normalmente el gradiente va a impulsar el potasio hacia afuera. Ahora, aquí hay otra cosa importante. De cada, digamos, cantidad de potasio que tienes, 2/3 van hacia el intersticio y solamente 1/3 se liquea hacia la luz tubular. O sea, hay más reabsorción de hecho de lo que se secreta. ¿Me estoy explicando? No, no es 1 a 1.
Es decir, y tú, si tienes 3 potasios en la célula que se van a salir, van a difundir hacia afuera, tienes 2 que van hacia el intersticio y 1 que va hacia la luz tubular, que ese es el que se encarga de mantener la polaridad del túbulo. Bueno, bien. Entonces, la pregunta ahora es, hay preguntas, eso no es la pregunta, pero hay preguntas de ustedes, ¿no? Sí. No entiendo, para qué entra que está saliendo, para qué entra que está saliendo. No es preguntar, pero, está entrando y están saliendo, está saliendo, ¿por qué no mientras entrada y no sale? Oigan, escuchen por favor lo que voy a decir. Atención acá, por favor. Necesitas tú, todos necesitamos una carga positiva neta en la luz tubular a nivel del asa gruesa de Henle. Yo acabo de decir una afirmación. ¿Todo claro, sí o no? Listo. ¿Cuál es la mejor forma que tienes para poder producir la carga neta en la luz tubular? ¿Ah? Haciendo un desplazamiento de sustancias que no sean neutras. Pero aquí viene el punto, y es que esta célula que estamos estudiando aquí tiene mira, ojo acá. Oigan, jóvenes, les voy a decir una cosa. Ustedes son 140 personas, se supone. Yo es lo que hice la lista. Si yo me pongo a explicar una pregunta que es muy válida a un estudiante y los otros 100 están hablando tonterías que no tienen que ver con la clase, perdemos el tiempo. Yo soy uno solo. Si aquí hubieran 10 profesores, pudiéramos hacer grupitos. Pero ¿cuántos profesores hay aquí? 1. Entonces, todos, atención. Yo supongo que la pregunta de ella les interesa a los demás. Esa es mi suposición. Los transportadores de la célula. Analicemos primero el otro, si te parece, para poder entender lo que hace esto. El otro transportador que tiene la célula es este que está acá arriba. El transportador que está haciendo, intercambiando 2 elementos. Está metiendo sodio y está segregando potasio. Hidrogeniones. ¿Cuánto fue la carga neta que desplazó ese transportador? Cero. Metió un positivo, sacó un positivo. ¿Cuál fue lo neto? Nada. Lo que hizo fue literalmente intercambiarlos. O sea, técnicamente la polaridad del túbulo no ha cambiado. Sigue siendo la misma. ¿Estamos claros hasta ese punto? Bien. Lo que sí hizo la célula, de hecho, fue excretar un protón. Eso quiere decir que la célula contribuyó al pH del ultrafiltrado, pero no cambió en nada la polaridad. ¿Estamos claros? Lo cual explica por qué nuestra orina tiende a ser más ácida que básica. ¿Vamos bien hasta ese punto, sí o no? Perfecto. Ahora, la misma bomba impulsa este otro transportador que está acá. Este transportador, a diferencia de lo que hemos estudiado hasta el momento, cotransporta 3 sustancias distintas. Ahora, ese cotransportador que está ahí, en principio transporta o hace un movimiento que es neutro, porque está trayendo 2 positivos y 2 negativos. ¿Estamos claros? Ahora, los positivos son sodio y potasio y los 2 negativos son cloro. A ese punto, no hay nada raro. El problema viene cuando medimos las concentraciones de los elementos que estamos transportando. Y es que el potasio está entrando por aquí y también está entrando por acá. Entonces, si tenemos 2 puntos del ion, el ion está concentrado dentro de la célula. De hecho, ¿dónde se supone que debe estar concentrado el potasio en términos generales de nuestra célula? Ay, acabo de saltar la respuesta. Qué tonto. El potasio debe estar concentrado dentro de la célula, es un ion intracelular.
Así que el hecho de que la célula concentre potasio no es raro. Lo que es raro en este caso es que tenga transportadores metiéndole potasio por dos lados diferentes. Eso es particular de esta célula. ¿Y cómo responde él en consecuencia? Pues tiene poros de difusión en los dos lados de la célula, en las dos membranas de la célula. Decíamos hace un momento que de cada 3 potasios que van a difundir hacia afuera, 2 se van hacia el intersticio y 1 solo se va hacia la luz tubular. Ahora, déjenme cierro la idea. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de este movimiento es que ahora tienes un mecanismo para reabsorber elementos de doble valencia en el tubo, que antes no lo había podido hacer, que antes no lo habíamos hecho. Es decir, hemos creado aquí una carga positiva neta al dejar que este potasio se venga hacia acá. Porque recogiste 2 positivos, 2 negativos, pero devolviste un positivo. Devolviste un positivo. Entonces la carga neta ahora es positiva. Y esto que tú acabaste de hacer aquí es lo que explica que estos señores entren de manera paracelular. Si tú quitas este transportador, es más, imaginemos que lo vas a quitar. Quitas esto. Lo vamos a quitar. ¿Hacia dónde va a fluir el potasio? Hacia el intersticio. ¿Cuál va a ser la carga neta del túbulo ahora? Neutra. ¿Todos claros? Neutro. Si tú eres el potasio o el magnesio, perdón, si tú eres el calcio o el magnesio y vienes pasando por aquí, ¿qué vas a querer hacer? Nada, seguir derecho. ¿Eso no es? Vas a querer seguir derecho. Imagínate en el extremo que no hubiese nada más en el camino que te pudiera intercambiar. ¿Dónde van a aparecer ustedes entonces? En la orina. En la orina. Me estoy explicando. Voy a repetir esa idea para que quede bien fijo. Si no tenemos la polaridad neta positiva en el túbulo, imaginémonos que cancelamos el poro que permite que el potasio retrodifunda hacia la luz tubular. La polaridad neta del tubo va a ser 0. Y como es 0, entonces cualquier cosa de valencia positiva va a querer pasar derecho por ahí. Si pasa derecho, entonces dependemos de los mecanismos que están posterior al tubo. Y el problema de eso, ¿cuál es? Atención con lo que voy a decir, ojo. Gran parte del sodio que le filtramos a la nefrona, ya lo hemos reabsorbido, ¿no? 60% se lo tragaron en el túbulo contorneado proximal. 25% se lo come este transportador. ¿Cuánto les va quedando? 15. ¿Qué tanto? A ver, si fuera mucho el calcio y tienen que reabsorber, ahora nada más que tienen 15 moléculas, digamos, 15% del sodio. ¿Me van siguiendo, sí o no? ¿Sí o no? Reabsorbimos 60, luego 25, me está quedando el 15 nada más. Eso quiere decir que mi capacidad de reabsorber cosas viene decayendo. ¿Me siento más claro con lo que estoy diciendo? Entonces, dicho de otra manera, ¿para qué me sirve la retrodifusión del potasio a nivel del asa con esa de helio? Para poder absorber los elementos de doble valencia. ¿Claro todo hasta ahí? Bien, ahora, médicamente hablando, ustedes pueden tomar la decisión de eliminar el proceso. Ojo con lo que voy a decir. Ustedes, médicamente hablando, pueden tomar la decisión de eliminar ese proceso que estamos diciendo aquí. Nada es gratis, tiene consecuencias, pero les voy a explicar cómo se hace. Ustedes le administran a su paciente un diurético de asa. Los diuréticos de asa son sustancias
cuya polaridad es negativa y cuya afinidad es la misma afinidad que tiene el cloro por el transportador ese. ¿Qué va a hacer el diurético de asa? Cuando él llegue a la asa gruesa de Henle, se va a pegar aquí, en este punto, y va a bloquear el transportador. Si bloquea el transportador, ¿se puede reabsorber el sodio? No. ¿Dónde queda el sodio? En la luz tubular. ¿Para dónde va el sodio? Rumbo hacia el túbulo distal. ¿Me estoy explicando? Se supone que el asa gruesa de Henle debe gestionar cerca del 25% del sodio. Si no lo hace, la pregunta natural debería ser: ¿podrá el túbulo distal hacerlo? La respuesta es no. Si lo tiene que hacer el asa gruesa, entonces él es el responsable del 25%. Técnicamente, ¿cuánto le corresponde gestionar al túbulo distal y al colector? Técnicamente el 15% nada más. Si ustedes le mandan 25, él no va a poder hacer. No. No. Entonces, conclusión de la idea. Voy a cerrar la idea, atención. Le vamos a administrar, le vamos a todos nosotros, al unísono, esto es la junta médica. Vamos a administrar a otro paciente un diurético de asa. El que ustedes quieran, el que les guste. Ahí el más famoso de estos tal vez es la furosemida. Pero el que sea, se lo administran. ¿Qué están esperando que ocurra? Si se llama un diurético, están esperando que el paciente tenga mayor diuresis, orine más. ¿Es o no es? ¿Cómo lo logran? Bloquean el transportador de manera que mantienen al sodio en el túbulo. Y como el sodio está en el túbulo, entonces va a ser el efecto de atrapar el agua dentro del túbulo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Mayor producción de orina. ¿Se entendió? Bien. Ojo, que aquí viene la consecuencia de esto. Dijimos que nada es gratis. Si yo le administro un diurético al paciente y la dosis que le administro no es la adecuada, el paciente muy probablemente va a tener pérdida significativa de calcio, de magnesio y también de potasio eventualmente. ¿Me estoy explicando? Entonces ustedes, médicos tratantes del futuro, tienen que tomar la decisión de si van a administrar un diurético de asa a su paciente, hacerle control de electrolitos. Y están buscando directamente verificar los niveles de calcio inicialmente, pero también de potasio y de magnesio. ¿Estamos todos claros, sí o no? En especial, si su paciente, ojo con esto, en especial, si su paciente tiene problemas de hipertensión y también tiene problemas de coagulación. Porque si quitan el calcio de la foto, matan la coagulación. Eso no lo hemos visto todavía. ¿No lo hemos enseñado? No lo hemos visto eso. Esa clase me tocó a mí también que se me interrumpió. Hemostasis. Eso más adelante. Mejor dicho. Ustedes tienen que poner mi nombre al lado del de ustedes en el título de medicina. Oiga, atención. Me estoy explicando. Imagínense el cuadro, un paciente hipertenso con problemas de coagulación y yo echándole fluorescimida que da miedo. ¿Me explico? No puede ser. Hay que hacerle control con ella. Espero haber sido claro con la idea que estoy diciendo. Ya lo vamos a ver, continuar. Sí. Y bueno, ¿cuánta agua movimos? ¿Cuánta agua desplazamos? Nada. ¿Qué fue lo que desplazamos? Electrolitos. ¿Cuál es la consecuencia de ese proceso en términos de la osmolaridad de los ultrafiltrados? Disminuir. Quiere decir que lo que hicimos fue diluimos el ultrafiltrado. ¿Cuántas hormonas entraron en la foto? Ninguna. Preguntamos en algún momento ¿cuál fue la osmolaridad del plasma? ¿Sí o no? No. ¿Le interesa a la célula esa cuál es la osmolaridad del plasma? No, no le interesa. ¿Qué hace el segmento entonces del asa gruesa de Henle? Diluir bajo todas las condiciones al ultrafiltrado. ¿Se entendió? Entonces ahora voy con lo que me preguntaste hace un momento.
Ahora voy con lo que hablamos hace un momento. La célula de asa gruesa de Henle tiene una característica adicional y es, ella mueve electrolitos hasta que alcanza un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entre este punto, que es la luz tubular, y este punto, que es el intersticio que la rodea, debe haber una diferencia, un delta de osmolaridad cercano de 200 en unidades equivalentes. ¿Qué significa eso? Si el delta no es 200, ella trabaja hasta que lo logra. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que concentra la médula, porque está todo el tiempo echándole electrolito a la médula sin importar cuánto es el valor. Esto es lo más interesante. La célula no pregunta cuánto es tu osmolaridad, tu intersticio. La célula se pregunta a sí misma cuánto es la diferencia. Voy a poner un ejemplo con números para que se entienda. Si acá adentro la osmolaridad es, digamos, 800, ¿cuánto va a ser acá afuera? A obligación. 1000. Y la célula va a coger y va a mover sodio, cloro y toda esa vaina para allá. Perdón, que me emocioné. Otra vez. Otra vez. Pero se me salió lo sin señalar. Otra vez. Ahora sí más legal. Es una célula. Va a desplazar los electrolitos. Va a desplazar los electrolitos a fuerza hasta que logre que la osmolaridad del intersticio tenga 200 unidades por encima de la osmolaridad de la membrana apical. ¿Me expliqué? Ella no está preguntando cuánto es la de afuera, no le interesa. Lo que ella quiere saber es que de diferencia de 200. Y si ustedes piensan, ojo lo que voy a decir, que esto también es claro. Si ustedes piensan en la primera célula del asa gruesa de Henle, esa célula está recibiendo ultrafiltrado con qué valor de osmolaridad? ¿Es alto o bajo? Altísimo. Suponte que la célula llega y recibe un ultrafiltrado con 1000 de osmolaridad. ¿Qué va a hacer ella con el intersticio? Lo va a obligar a que sea 1200. ¿Se dan cuenta? Y la siguiente, entonces ahora recibe un ultrafiltrado con 800. Afuera va a ser 1000. Y así, Esta historia continúa célula tras célula hasta que la última célula genera una osmolaridad extremadamente baja. ¿De acuerdo? Lo que significa que afuera, si afuera es 300, porque ahí en la foto teníamos 300, ¿cuánto es la osmolaridad del líquido que está al final del asa gruesa de Henle? 100. ¿Se dieron cuenta? Está súper diluido. Súper diluido. ¿Estamos todos claros? ¿Están conmigo, sí o no? Esto que estamos diciendo, perdón, acá. Sí, ahora. Esto es un fenómeno clave, porque la segunda consecuencia que puede tener la inhibición del transportador ese, que es la misma, que es una posible también consecuencia cuando ustedes utilizan inhibidores de los transportadores sodio-glucosa, que son otro tipo de diuréticos, es que pueden diluir la médula renal. Pues como no la están concentrando, ¿y el sodio dónde está? Ahora está en el túbulo. Entonces, si no la concentra, ¿qué pasa con la médula? Puede pasar lo que tú decías, comienza a perder capacidad. Eso es una consecuencia clásica del abuso de inhibidores sodio-glucosa o de diuréticos de ácido, que hacen lo que se llama el wash out de la médula renal. O sea, lo están diluyendo. ¿Me estoy explicando? Esos son de viaje. Cambia mucho. Ya podemos continuar. ¿Me expliqué? Sí. ¿Ah? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Ok. En términos renales, ojo, la frase siempre aplica. Nada es gratis, todo algo me cuesta. En términos renales, ¿qué es lo que me cuesta todo? O sea, ¿cuál es la moneda de cambio en términos renales? En términos renales, la moneda de cambio se llama osmolaridad. Osmolaridad. ¿Qué es mi concentrador osmolar en el cuerpo? El único concentrador osmolar que tenemos se llama médula renal.
No hay más. No hay otro punto en tu cuerpo cuya osmolaridad sea mínima. Entonces, si tú permites que tu médula renal se diluya, la diuresis de tu paciente va a ser altísima. Y te vas a estar perdiendo en tu paciente líquidos corporales. Va a tener un balance externo a negativo. Bien, ya puedo continuar, ¿sí? Entonces, 25% de la historia allí, ya saben que si esto puede perder hasta el 25% del agua que ya ustedes están gestionando. Ojo con esto, porque también quiero que tengan estos números en la cabeza. Vamos por el asa gruesa de Henle. El proceso me dice que ya el 60% del agua la reabsorbió el túbulo contorneado proximal. El 60% del filtrado, ojo, se la tomó el túbulo contorneado proximal. Este segmento de allí, ¿cuánta agua se tomó? 0. No tomó nada. El 20% del agua, cerca del 20%, se la tomó el asa delgada de Henle, la descendente. Eso quiere decir que 60 más 20, estaremos cerca del 80%, ¿sí o no? Bien, en teoría, y con base en lo que acabamos de decir, la capacidad que tenemos nosotros de controlar el balance externo no es de 100%, ¿se dan cuenta? Porque mi nefrona, sin preguntarme, ya se tomó hasta el 80% del agua que le filtré. No me ha preguntado, ya se la tomó. Eso quiere decir que por cada ciclo que yo hago de paso por la nefrona, estoy gestionando cerca del 20-15% del agua que pasó por ahí. ¿Se están dando cuenta, sí o no? Esto es importante porque en la ADH no es capaz de manejar más allá del 15-20% del agua que le llega a la nefrona, porque los demás procesos son independientes de la ADH. ¿Me expliqué? Muy bien. Llegamos entonces al túbulo distal y después los colectores. El túbulo distal tiene dos segmentos, y ustedes creo que han pensado en esto. El primer segmento, que es el primer tercio prácticamente, es la parte que está unido, que forma la mácula densa. ¿De acuerdo? La mácula densa. La mácula densa, ¿a qué se dedica? A censar sodio. Por esa razón es que la parte inicial del túbulo, esto es porque no rayos, la parte inicial del túbulo está concentrado en reabsorber sodio-cloro. Y adicionalmente es capaz de reabsorber de manera muy específica, sobre todo, tiene mecanismos específicos para el calcio. Calcio. En esa célula actúa el aparato hormona. Entonces no solamente ella está pensando en medir sodio y actuar, sino también en recibir o según el objetivo del aparato hormona en términos endocrinos para reabsorber calcio. Repasemos algo que esto ya lo vimos, pero quiero que lo repasemos rápidamente en una línea rápida. Tenemos tiempo. Nos ha rendido hoy. La mácula densa es un sensor de sodio. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Bien. Ahora, como todos los sensores, la mácula densa mide el elemento, compara con un valor esperado y toma una decisión. Eso es lo que hacen todos los sensores. Entonces pensemos en que la mácula densa quiere medir que siempre el valor medido sea, vamos a poner 10, para tener un número redondo en la cabeza. ¿Estamos claros? Bien. Imaginémonos en algún momento que la mácula densa está midiendo no 10, sino que está midiendo 6. ¿Qué interpreta la mácula densa? Que hay bajo sodio a nivel de ¿dónde? Del túbulo contorneado distal. De hecho, esa es la primera parte, que está medio contorneado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Listo. Aquí viene lo interesante de la historia, que el hecho de que la mácula densa mida bajo sodio a nivel de la primera porción del túbulo distal no significa que ella crea que es que el sodio en el plasma está disminuido.
ella lo que interpreta es que la tasa de filtración glomerular está disminuida. Lo cual es paradójico, ¿no le parece a ustedes? Porque la respuesta de la mácula densa es hay que aumentar la filtración glomerular. ¿Cómo se aumenta la filtración glomerular? Con el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí o no? Aldosterona no, eje renina, angiotensina. Eso quiere decir que ¿cuál es la respuesta de la mácula densa? Decirle a los inductores glomerulares, oye, liberen renina. Y la historia de la renina es que forma angiotensina y la angiotensina aumenta la resistencia de la arteriola eferente. De la eferente. Y si se aumenta la resistencia de la eferente, ¿qué pasa con la presión del glomérulo? Aumenta, la presión hidrostática aumenta. Quiere decir que hay un incremento en la filtración. ¿De acuerdo? Les repito acá la idea completa. La mácula densa, cuando mide el sodio, no está pensando en hacer balance externo de sodio, en realidad. ¿Su preocupación cuál es? Su preocupación es asegurar que la filtración glomerular es la ideal. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué tiene sentido hacerlo con el sodio? Pues porque prácticamente la relación sodio-agua es 1 a 1, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el sodio está abajo aquí, la interpretación de ella es está entrando poco filtrado ahí. El problema de esta historia, ¿cuál es? El problema de esta historia, ¿cuál es? Que cualquier proceso que aumente la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal va a terminar produciendo diuresis aumentada. ¿Por qué razón? Porque el sodio se está reabsorbiendo a nivel proximal y para cuando llegue el fluido a la parte distal ya no hay sodio. ¿Qué va a entender la mácula densa? La filtración está bajita. ¿Qué hace? La aumenta. ¿Tiene que aumentarla? No. En realidad no. O sea, no es culpa de la filtración, por ejemplo, que nuestro paciente esté diabético o que nuestro paciente esté comiendo solamente carne. ¿Me estoy explicando? Caso contrario. Caso contrario. Caso contrario. ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo inhibición, por ejemplo, inhibición del transporte sodio-glucosa en el cuerpo, en el túbulo contorneado proximal? ¿Cómo? Yo estoy inhibiendo el transportador sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal. Claro, vas a aumentar la excreción de glucosa, va a haber glucosuria, ¿sí? Sí. Entonces ahora no estoy teniendo, en este caso no estoy teniendo un aumento de, perdón, no estoy teniendo una disminución de sodio a nivel distal, que estoy teniendo es un aumento, ¿se dan cuenta? No una disminución, en este caso es de hecho un aumento. Es decir, la mácula densa que quería medir 10, ahora no está midiendo 10, va a estar midiendo ese número cualquiera, 14, 15, lo que sea, cualquier número por encima de 10. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Ahora lo que tengo que hacer es bajar el filtrado. El problema de bajar el filtrado es que tengo dos opciones. O dilato la arteriola eferente, que en realidad la mácula densa no puede hacer eso. O constriñe la arteriola aferente, muy bien. Entonces, ¿qué produce la mácula densa? Constricción de la aferente, para poder reducir la entrada de sangre al glomérulo y que la presión hidrostática baje. ¿Me estoy explicando? Para poder bajar eso. Entonces, si se dan cuenta, repito y cierro la idea para poder continuar, la mácula densa en realidad está preocupada realmente por la filtración. Es su preocupación en la vida. Bien. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se da de manera efectiva el proceso?
Entonces, en esta zona tenemos un cotransportador que lo que hace es cotransportar sodio y cloro a partir del potencial que genera la bomba sodio-potasio. Miren ustedes que es un cotransportador. Es la primera vez en la nefrona que de hecho el sodio cotransporta el cloro. Recuerden que en las fases A, no mentiras, también pasaban en las aguas. Voy a retirar eso. Sí, porque en la parte proximal es cuando el cloro entra de manera independiente del sodio. Bien. Muy bien. ¿Por dónde entra el calcio a la célula? Ahí no está en la foto, lo voy a dibujar yo mismo, para que después no se me olvide. Entonces, el calcio entra a la célula mediante un gradiente que es generado por bombas distintas. ¿Cuáles son las bombas? Aquí hay una bomba que lo que hace es sacar calcio y meter sodio. Este sodio, por supuesto, se conecta con esta bomba de acá. Lo segundo es, aquí hay una bomba, también en la membrana vasolateral, pero me quedo ahí arriba. No, voy a dibujarla acá abajo también para que no haya confusión. Aquí, que saca calcio a expensas de quemar ATP directamente. También quema ATP y esto también quema ATP. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la concentración de calcio aquí, ¿cómo está? Chiquitita. ¿Y cómo está acá afuera? Que debe estar más alta. ¿Por qué hay dos bombas de calcio ahí atrás en la membrana vasolateral? Eso, ¿cómo así? Eso es la respuesta. La mayor parte del calcio, ¿por dónde debe entrar? Por las uniones entre células del túbulo de la asa gruesa de Henle. El calcio entra mayormente por las uniones de las células del asa gruesa de Henle. Eso quiere decir que la cantidad de calcio que logra llegar a este nivel del túbulo es muy pequeña. La única forma que ustedes aseguren de reabsorberlo es que ese gradiente que está dibujado ahí sea gigantesco, para que el estímulo para entrar sea también muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo logran? Haciendo que este valor de aquí sea extremadamente pequeño. ¿Cómo lo logran? Pues conectan a estas dos bombas. Hay dos bombas conectadas haciendo que esto salga por dos lados distintos. El gradiente es gigantesco. ¿Hacia dónde se va a mover el calcio entonces? Hacia dentro de la célula y hacia el intersticio. ¿Estamos todos claros, sí o no? Este mecanismo de aquí, como ya se imaginarán, es el que es susceptible a la paratormona, PTH. La paratormona, ¿qué hace? Hace dos cosas. Primero, estimula el trabajo de las bombas. Y segundo, le dice al núcleo que genere más poros de difusión para el calcio. Así que no solamente están haciendo que el gradiente sea más grande, sino que también le están abriendo más puertas para que el calcio pueda entrar. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando la paratormona está activada, que se acompaña con la vitamina D, nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestra circulación, aumenta la concentración de calcio. Si eso es cierto, es evidente que más calcio se va a filtrar en el glomérulo. Así que si yo no soy capaz de ajustar los mecanismos de reabsorción, ¿qué es lo más probable? Que hipercalciuria. O más bien calciuria. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo que está haciendo la paratormona y la vitamina E lo estoy botando en la orina. No tiene sentido eso. ¿Estamos todos claros, sí o no? Perfecto. Quiero que sepa que se me está quedando la cosa está sin batería. Así que nos va a tocar tirarnos una clase de cardio a pulmón. ¿No?
Sí, sí. Estudiantes. No lo puedes dejar irse. Tiene que entrar. Que en la membrana vasolateral se devuelve al intersticio por esas dos bombas. Y pues del lado apical, que el lado apical es este, recuerda, hay poros de difusión que dejan que el calcio entre así. Esto es calcio, calcio. Ah, pero eso era antes, eso era en el túbulo, en el asa de gruesa de Henle. Exactamente. O sea, lo que no resolvió el asa de Henle, lo resuelve esta célula. Sí. Ok. Acá en este... ¿Cómo así? La paratormona estimula las bombas que intercambian calcio en el intersticio por una parte, y por otra parte la PTH le dice al núcleo, usted es el núcleo, pero aquí lo dibujé dentro, perdón. Es el PTH, acá afuera. Ese es el núcleo, y la PTH le dice al núcleo por receptores nucleares que tiene que transcribir mayor cantidad de estas proteínas, que son proteínas de intercambio de calcio, poros de difusión, dicho de otra manera. Como fuertecita para que puedan. ¿Estamos claros? Bien, entonces jóvenes, volvemos a la historia porque acá hay otro mecanismo de acción, que ustedes van a utilizar eventualmente algún día cuando sean niños grandes. Es con respecto al apartado anterior. Ajá. Usted estaba comentando. ¿Al apartado anterior te refieres? A este. Sí. A este no a este. O a este. A ese. Ajá. Usted había dicho que la mácula densa se encarga de detectar el sodio, ¿verdad? Sí. Y dependiendo de eso, daba el nivel de filtración glomerular. Es correcto. Bueno, usted dijo que si había menos sodio, aumentaba la diuresis. ¿Eso fue lo que dijo? Eso fue lo que dije, sí. O sea, yo lo que yo entiendo es que si aumenta la filtración glomerular y la mácula densa aumenta la reabsorción de sodio, ese sodio. No, pero. Ahí hay una interpretación. Escúchame otra vez, por favor. Si la mácula densa sensa menos sodio del que está esperando sensar, lo que va a hacer es ajustar la filtración hacia el incremento, hacia aumentar. ¿De acuerdo? Porque ella quiere medir un valor estandarizado, supongamos 10. Si mide 6, su interpretación es la filtración es muy bajita. Tiene que aumentarse. Bien hasta ese punto. Bien, ahora el problema es que esa acción que está tomando la mácula densa puede estar mal señalizada porque depende muchísimo de los procesos tubulares. Entonces, por ejemplo, si hay un incremento en el requerimiento para reabsorber glucosa o aminoácidos, por ejemplo, entonces vas a reabsorber más sodio. ¿Me expliqué? El tema es que el sodio que está llegando a la mácula densa es menor del que debe llegar, sí, pero no porque la filtración está caída. ¿Por qué fue en este caso? Porque ahí Exactamente, eso es culpa del glomerular. No, pero él es la víctima del proceso. Entonces la mácula densa dice, no, me tocó aumentar la filtración, aprieta el glomérulo y le saca más agua. Y termina entonces descargando más agua. Esto ocurre en en personas que tienen dietas altamente proteicas. Es típico que esas personas orinen más, produzcan más diuresis, es la forma formal de decir, la manera formal de decir. Producen más diuresis, ya sabes por qué. Esa filtración está aumentada, pero no tiene nada en el glomérulo está perfecto. El tema es que su reabsorción de aminoácidos está aumentada porque su dieta es predominantemente proteína. ¿Me expliqué? Eso podría alterar la presión arterial del sistema. Es posible, si la pérdida de agua es muy significativa, seguramente sí. Pero seguramente esta persona tendrá mucha sed y tomará agua eventualmente.
Es decir, el balance externo terminas acomodándolo tomando agua. No, también afectaría la resistencia vascular sistémica, no. Afectaría, ¿qué cosa? La pérdida de agua aumentada. ¿Qué cosa? O sea, que El incremento de el eje aumenta de drenaje. Claro, por supuesto, ya entendí la pregunta, claro. Porque si está llenando el sistema de angiotensina, obviamente la resistencia va a tender a subir. O sea, entonces, una persona que tenga una dieta altamente proteica podría tener hipertensión. ¿Podría desarrollar una hipertensión? Es una muy buena pregunta. Yo creería que de manera crónica el problema no estaría en la ingesta aumentada de proteínas, pero sí en la retención aumentada del sodio. O sea que en el largo plazo es posible que sea así, que la respuesta sea así, pero no por la proteína, sino por el sodio. No estoy seguro, pero creería que pudiera ser así. Es decir, ahora, eso es lo que yo creo. ¿A los hipertensos qué? ¿De qué? Pero no es por eso. Aumenta el riesgo renal es por el aumento de los azuados que produce comer mucha carne. Entonces, como los hipertensos tienden a desarrollar nefropatías, entonces es más probable que acumulen los azuados. ¿Ya vieron la clase de bioquímica de renal? Sí. Es probable que acumulen esas sustancias: ácido úrico, urea, creatinina. Como cuando se forman los cristales de ácido úrico, porque se supera la movilidad en la orina. Así mismo puede pasar con el calcio cuando se está llevando mucho calcio a la orina. Sí, se forma oxalato de calcio y se forman los cálculos, los famosos cálculos renales. Sí, pero para que eso ocurra tiene que haber un cambio en el pH del ultrafiltrado. Es decir, tiene que haber una alteración por alguna razón en el pH del ultrafiltrado que justifique la decantación de la sustancia. De otra manera, esa sustancia, su solubilidad es tan alta que no van a decantar. Decantar me refiero que se forme la sal, dicho de otra manera. La pregunta que está diciendo es la formación del calcio, la formación de la sal del calcio a nivel renal. Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, aquí, los tiacidas. Los tiacidas son otros diuréticos, pero no son de asa, evidentemente, porque no actúan en el asa. Los tiacidas actúan en las células iniciales del túbulo contorneado distal. Como el tiacida, su función es bloquear al cotransportador sodio-cloro, entonces su capacidad de producir diuresis es menor que la de los diuréticos de asa. Porque en teoría, ¿cuánto sodio pudiera llegar hasta acá? Pues mucho menos del que pasa por el asa gruesa de Henle. ¿De acuerdo? Digan ustedes 10, 15% se caso. Eso quiere decir que hasta ahí es donde pudiera él producir diuresis. Estos, dicho de otra manera, los tiacidas son fármacos diuréticos para producir diuresis de menor potencia que los diuréticos de asa. ¿Estamos claros? Bien. Las células tardías del asa, del túbulo distal tienen dos características. Perdón, tienen dos características, no. Tienen dos tipos de funciones dependiendo de la célula. Entonces, allá en la parte tardía del túbulo distal y la parte de ellos también de los colectores iniciales, los más corticales, tenemos un paquete de células. Doctores, ustedes me avisen cuando tienen ahí su tertulia. Oigan, jóvenes, yo les voy a decir una cosa y si quieren la pueden después en mi videología docente, ¿les parece? Si
Si ustedes se creen más inteligentes que yo, no vengan a clase. A mí realmente, yo no paso lista, yo ni siquiera sé cómo se ven ustedes. No voy a hacer nada en contra de ustedes. Pueden sentirse libres de no venir. A mí no me afecta en lo más mínimo. Sepárense, por favor. Así como niñitos de colegio. Y si le vas a decir algo, dilo en voz alta para que todos escuchemos. Pues yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, entonces sepárense, por ¿Qué? favor. Usa. Me recuerda cuando yo llegaba en segundo y salió con la misma. Exactamente. Lo cual quiere decir que después de varios semestres no has madurado. Ok. ¿En qué parte del túmulo está? Oye, y ahora te fuiste a poner al lado del otro muchacho. Estoy hablando con... Deja una célula, deja que le deje una célula. Deja una silla entre este muchachito. No vota nada de nadie. Joda. Aquí, aquí. Ahí está perfecto. Que como el que se sienta aquí es el más marica. Yo no digo Es esa por eso. palabra. La dijiste fuiste tú. Es por eso. ¿En qué parte estábamos nosotros? Ah, el círculo distal. En el túmulo distal tenemos tres tipos de células. Está la célula principal del túmulo distal y están las famosas células intercaladas. Entonces, comencemos por las células del túbulo, las células principales. Entonces, las células principales del túbulo distal están pensando fundamentalmente en reabsorber sodio y secretar potasio. Adicionalmente, estas células principales del túbulo distal y del colector son las sensibles a la antidiurética. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La cosa funciona así. Esta bomba sodio-potasio que está en la membrana vasolateral trabaja produciendo un gradiente lo suficientemente grande para estimular a que este sodio entre. ¿De acuerdo? Y la célula también, esta bomba, mete potasio a la célula que termina siendo secretado a la luz tubular a través de ese poro de difusión. Entonces, la célula tiene una bomba en la membrana vasolateral cuyo efecto es sacar sodio hacia el intersticio, meter potasio hacia la célula. Y luego, el gradiente que generó la bomba es el estímulo para que el sodio entre desde la luz tubular hacia la célula a través del poro de difusión. ¿Me estoy explicando? Ahora, el punto es el siguiente, jóvenes. El punto aquí es el siguiente. Esta entrada de sodio que está aquí ocurre de manera natural, normal. ¿Cuánto sodio va a tender a entrar? Pues es evidente que sea poco sodio porque gran parte del sodio ya la han reabsorbido. O sea, lo que llega aquí es muy poquito. Imagínense ustedes el evento en el que no esté expresada la antidiurética. Si no hay antidiurética expresada, entonces este sodio que está aquí va a ser lo mínimo que se va a reabsorber y lo que no se reabsorba por acá va a ser lo que nosotros conocemos como la fracción excretada de sodio. Es decir, una pequeña cantidad de sodio que encontramos en la orina. Ahora, cuando la antidiurética está expresada, entonces la antidiurética hace varias cosas
célula. Esta célula en estos momentos es impermeable al agua. Esta célula en estos momentos es impermeable al agua. Está reabsorbiendo el sodio, sí, pero no está reabsorbiendo nada de agua. Cuando la antidiurética llega a la foto, voy a moverme para acá para poder tener más espacio. Cuando la antidiurética llega a la foto, ¿qué termina pasando? Aquí en la membrana vasolateral hay receptores para la ADH. Y esta ADH lo que hace es utilizar a la proteína G estimuladora para que ella a su vez active la proteinquinasa A. Y esta proteinquinasa A que produce fosforilación de unas estructuras que son acuaporinas hormonodependientes. Cuando se fosforila esto, ¿qué termina pasando? Ahora tengo estas acuaporinas expresadas acá. Esas acuaporinas, ojo con lo que voy a decir, habilitan a la célula para reabsorber agua. La célula va a reabsorber agua. De la respuesta depende de ¿cuándo va a reabsorber agua la célula? Cuando existe el gradiente. Si el gradiente no existe, la célula puede expresar las acuaporinas, pero no hay reabsorción. Repito, la puerta para que se reabsorba el agua ahora está abierta. Pero si no hay gradiente de concentraciones, entonces no va a entrar el agua. ¿Cómo evaluamos si hay gradiente de concentraciones o no? Entonces, ¿de dónde viene el ultrafiltrado que llegó a esta célula que estamos estudiando aquí? Viene de el asa gruesa de Henle y después del túbulo distal, la parte inicial. ¿Qué hizo el asa gruesa de Henle? Diluyó. ¿Qué hizo la primera porción del distal? Reabsorbió un poquito más de sodio, así que técnicamente lo que hizo fue diluirlo un poquito más. ¿Estamos claros? ¿Cuánto podría ser el valor de osmolaridad en este punto? Es un número cualquiera aquí para tener un valor de referencia. 150. ¿De acuerdo? Si este valor es 150, por ejemplo, entonces ya yo sé cuánto es la osmolaridad en la luz tubular. ¿Cuánto es la osmolaridad de la célula? De aquí viene el tema. La célula tiene en su membrana vasolateral acuaporinas que no son dependientes de hormonas. Quiere decir que siempre están puestas ahí. Lo que significa que el intercambio de agua aquí es libre y constante. Si la osmolaridad en el intersticio aquí es 400, ¿cuánto es la osmolaridad de la célula? 400. De frente a la foto que está ahí, ¿qué pasa con el agua que viene bajando por aquí? Va a entrar porque el gradiente existe. Hay 150 en la luz y afuera hay 400. ¿Cuánto va a ser la osmolaridad ahora, aquí, después de que se dé el intercambio? Menor. Pero si está sacando el agua, ¿qué pasa con la osmolaridad del ultrafiltrado? Aumenta. ¿Sí o no? De hecho, aquí puse 400. De hecho, aquí puse 400. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el agua entró. Claro, ahora sí viene el punto. La osmolaridad de adentro de la célula va a bajar, por supuesto. Ya no va a ser 400, va a ser, por ejemplo, 300. Pero la célula quiere estar en equilibrio ¿con quién? Con el intersticio. Quiere decir que entonces el agua que está entrando va para afuera. Y, oh sorpresa, reabsorbieron agua. ¿Y este agua hacia dónde se va ahora? Los peritubulares, el intersticio y después los peritubulares y de regreso a la circulación. ¿Todo claro, sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado para que se completara el proceso? Dos cosas. Cosa número uno, le tocó a la asa gruesa de Henle diluir el ultrafiltrado y le tocó a la antidiurética expresar las acuaporinas hormonodependientes en la membrana apical. ¿Me estoy explicando? Si
Si la persona, a ver, evaluemos esto. Si el asa gruesa de Henle no es capaz de diluir el ultrafiltrado, ¿va a haber reabsorción de agua? No. Si no hay expresión de la antidiurética, ¿va a haber reabsorción de agua? No, tienen que pasar las dos. ¿Me expliqué? Ahora, aquí es donde viene la historia del diabético. Si el diabético tiene una glicemia demasiado alta que supera el transporte máximo renal, tubular, entonces este valor aquí no va a ser 150. Va a ser un número cualquiera por encima de eso. ¿Por qué razón? Porque por más fuerza que tenga el asa gruesa de Henle, el asa gruesa de Henle no puede reabsorber glucosa. Y si nosotros nos acordamos de la famosa expresión de osmolaridades 2 sodio más glucosa sobre 12 más... Si este señor está en la foto, esto está alto. Y entre más alta sea la osmolaridad tubular, menos reabsorción va a haber. Entonces, esto explica por qué el paciente diabético tiene poliuria. ¿Me estoy explicando? Y claro, la poliuria termina produciéndole polidipsia. Entonces, muchas veces se cree que el paciente diabético orina mucho porque toma mucha agua. Pero en realidad eso no explica el fenómeno. Lo que explica el fenómeno es esto. ¿Se entendió? Claro, si tú tomas mucha agua, orinas muy poquito. ¿No escuché? Orinas mucho. ¿Tú eres diabético? No, menos mal, porque no es menos mal. Pero este man que está sano, toma mucha agua, orina mucho. Ahora, uno no puede explicar el fenómeno de poliuria en un diabético porque toma mucha agua. Porque si en mí es cierto y yo no soy diabético, entonces no puede ser lo que explica el diabético la situación. Entonces, lo que en el diabético explica la poliuria es hiperosmolaridad tubular. No es tomar mucha agua. Es porque en él el túbulo está hiperosmótico, que en ti no. Ni tampoco en mí. ¿Me estoy explicando? Tal cual. Ahora la pregunta natural yo creo que tu pregunta es, ¿acaso el diabético tiene la antidiurética expresada, sí o no? ¿Un diabético tiene la antidiurética expresada, sí o no? Por supuesto. Porque la osmolaridad aumentada también es cierto en el plasma. Así que el sensor de osmolaridad del plasma va a decir, epa, la osmolaridad está aumentada. ¿Cuál es mi respuesta? Pues libera antidiurética. ¿Hay efecto de la antidiurética en el sistema? Pues seguramente algo hará, pero no es significativo porque igual el paciente está orinando mucho. Estoy siendo claro. Bueno, esa es la historia. Voy a continuar. ¿Me faltan cuáles células? Las intercaladas. Las intercaladas son las células responsables del equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. De manera estado estable. Repito, las células responsables del equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo en el estado estable son las células intercaladas. Las células intercaladas son las únicas células capaces de producir bicarbonato nuevo. ¿Por qué sabemos eso? Porque por cada bicarbonato que se reabsorbe al sistema, se orina un protón. Y como lo separé, entonces el que está dentro del cuerpo técnicamente es nuevo. Otra vez. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, en términos de la célula roja, la célula del glóbulo rojo, veíamos que el protón no desaparecía de la foto. El protón quedaba amarrado, era la hemoglobina. Pero luego, más adelante en el proceso, el protón volvía a la foto, se unía al bicarbonato y salía en forma de CO2. Eso quiere decir que el glóbulo rojo no está produciendo bicarbonato nuevo. ¿Por qué no lo produce nuevo? Porque ese bicarbonato tiene un amiguito que es el protón que está unido a la hemoglobina.
En el momento que el bicarbonato, se tenga que eliminar ese protón, se tiene que unir con el bicarbonato. Entonces, técnicamente no es nuevo. Sin embargo, la célula renal, por cada bicarbonato que produce, orina un protón. Y al orinarlo, entonces el bicarbonato que queda dentro de la sangre es nuevo, no tiene un protón par. Él no tiene un protón par. ¿De acuerdo? Entonces, las células intercaladas, que se llaman alfa y beta, tienen una particularidad bien interesante. Y es que si ustedes las ven, la célula alfa es como si fuera el espejo de la célula beta. Ustedes ya se miran al espejo, son iguales, pero están invertidas. Me estoy explicando. El reflejo de ustedes en el espejo tiene el brazo izquierdo donde ustedes tienen el derecho. ¿Es uno claro eso? Lo mismo pasa con estas células. Lo que en una célula está en la membrana apical, en la otra está en la membrana basolateral y viceversa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que las células, la célula alfa, está pensada, orientada, diseñada para de manera activa secretar protones en la luz tubular. Mientras que la célula beta está pensada, diseñada, ajustada para secretar bicarbonato en la luz tubular. Entonces la pregunta es, ¿están trabajando todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Y uno diría, bueno, grosso modo sí, pero sin embargo, en realidad lo que pasa es que hay una que tiene una mayor proporción del trabajo. Pero en términos basales, la mayor carga se la come la célula alfa, porque todo el tiempo está produciendo bicarbonato para devolver al sistema. Cuando hay un proceso de acidosis, es decir, se están produciendo muchos ácidos fijos en mi cuerpo, entonces la célula alfa tiene que trabajar más duro. Y viceversa, cuando hay un proceso de alcalosis, es decir, están produciendo menos ácidos en mi cuerpo o estoy produciendo bases, entonces la célula alfa trabaja más lento y comienza a trabajar a fuerza la célula beta. ¿Se entiende la idea, sí o no? Voy un poquito hacia adelante ahora. Esto que estamos diciendo ahora, técnicas, para nuestro cerebro tiene sentido, la pregunta es cómo funciona la célula. ¿De acuerdo? Repito, digamos, tiene sentido que si estoy produciendo ácidos, pues lo que tenga que hacer es eliminar protones. O viceversa, si estoy produciendo muy poquitos ácidos, entonces no necesito tanto bicarbonato, hay que eliminar el bicarbonato. O si estoy produciendo bases, pues tengo que eliminar el bicarbonato. Repito, esto en la cabeza de nosotros debería tener sentido. Pero las células, ¿cómo toman la decisión del proceso? Aquí viene el tema. Noten ustedes que en ambas células ocurre lo mismo. Miren, voy a subrayarlo aquí, no, pero con negro no. Miren aquí. Miren esto y miren esto. ¿Es igual o no es igual? Mírenlo ahí. ¿Es igual o no es igual? Lo que está dentro del cuadrito. ¿Parece? ¿Parece o no? Miren. Valoración de los factores. Están sumando, son dos productos. ¿Es o no es lo mismo? Es lo mismo. Ojo, ¿qué es lo mismo que lo estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que está dentro del cuadrito? Lo que está dentro del cuadrito es la reacción que tiene o en la que participa la anhidrasa carbónica, una enzima que es bastante conocida por nosotros ya a estas alturas del partido. Conclusión de la historia. La anhidrasa carbónica que está en cada célula de esta ejecuta la misma acción en las dos. Fin de la historia. ¿Se entendió eso, sí o no? Perfecto. Ahora, ¿por qué una se estimularía más que la otra? Entonces, ojo acá. ¿Cuál es el proceso? Este dióxido de carbono que fluye desde la sangre hacia la célula participa en la reacción y produce bicarbonato y produce protones. Ahora, este intercambiador permite que el bicarbonato se reabsorba al intersticio
y se intercambia por cloro para poder mantener neutro el intercambio. ¿Qué mueve ese intercambiador? Ojo, ¿qué lo mueve? No es ATP porque no está quemando ATP. Este intercambiador lo mueve el gradiente de concentraciones. Entonces, atención acá, ojo, si por acá en los vasos, voy a pintar el vaso rojo para que parezca sangre. Si por acá hay un vaso y en el vaso el bicarbonato está disminuyendo porque hay muchos ácidos siendo secretados al sistema. Repito, hay muchos ácidos siendo producidos en el sistema. ¿Qué pasa con el bicarbonato en la sangre? Disminuye. Si el bicarbonato disminuye en la sangre, entonces esto aquí va a aumentar su paso. ¿Por qué razón? Porque los peritubulares que interactúan con el intersticio van a tener menos bicarbonato. Por tanto, el gradiente va a promover a que el bicarbonato pase para acá. Si esto es cierto, entonces ¿en qué dirección se mueve esa reacción? Hacia abajo. No, a producir bicarbonato y protones. Entonces, el bicarbonato se reabsorbe y el protón se elimina. El bicarbonato se reabsorbe y el protón se elimina. Repito, si el bicarbonato está disminuido en la sangre, entonces el peritubular lleva sangre con bicarbonato disminuido. Si eso es cierto, el gradiente entre la célula alfa y la sangre que va por el peritubular, el gradiente se incrementa. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Se va a reabsorber mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y entonces estos protones que quedan por ahí pagando terminan siendo secretados al sistema, a la luz tubular. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, ojo acá con esto. Ojo acá con esto. Eso ocurre aquí. ¿Por qué esta célula de acá abajo, estaría en ese caso trabajando a menos carga? Es la pregunta. ¿Ah? Sí, porque la célula también está dispuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuál gradiente? Sí, pero ojo aquí que en este caso, la célula beta está ubicada al lado de la célula alfa. Ambas están puestas ahí. La pregunta es ¿por qué la célula beta no se dedicaría a eliminar el bicarbonato? Porque dentro de la luz del tubo hay baja concentración de bicarbonato. Dentro de la luz tubular hay baja concentración de bicarbonato. Eso es cierto, pero entonces eso, como hacen eso, técnicamente este bicarbonato terminaría siendo, si la concentración aquí es baja del bicarbonato, entonces esto aumentaría su flujo. ¿Sí o no? Ok, atención, ojo. Es cierto que siento que la orina se hace, pero el tema es, la pregunta es ¿por qué la célula en este caso, si bien es cierto está ahí, no hay una franca eliminación del bicarbonato? Porque esta célula, la célula beta, siempre quiere eliminar el bicarbonato este. La pregunta es ¿por qué no lo está eliminando? Porque ella tiene todo para eliminarlo. ¿Ah? ¿Cómo así? A ver, la pregunta, el tema es, ¿ambas células están juntas ahí, sí o no? O sea, técnicamente ella también puede eliminar el bicarbonato campantemente, ¿no? Pues tiene la ligereza carbónica haciendo su tarea. ¿De acuerdo? Tiene el intercambiador que está aquí. Aquí
definen dos cosas. Primero, si el peritubular que está llegando acá tiene una condición de acidosis, ¿cómo están los protones? Altos. Quiere decir entonces que aquí va a haber alta concentración de protones. Eso, por supuesto, eso inicialmente va a tender a disminuir estos dos. La salida de esos protones que están ahí. Primero eso. Segundo, este bicarbonato que sale por acá, en teoría pudiéramos perderlo. Pero recuerden que eliminó la célula alfa, un protón. ¿Qué va a pasar cuando este protón venga por aquí? Parte de esos protones vengan bajando por aquí y se encuentren con este bicarbonato. Van a formar dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se va a reabsorber. ¿De acuerdo? Quiere decir que vas a mantener el bicarbonato como atrapado en un ciclo aquí. No así. De la célula beta no va a estar eliminando bicarbonato porque va a estar formando dióxido de carbono que va a mantener esta entrada de dióxido de carbono alta y constantemente el bicarbonato dando vueltas acá. Lo que no puede pasar es que se elimine, porque si estás en un proceso de acidosis necesitas el bicarbonato en el cuerpo, no lo puedes estar eliminando. Ahora, cambiemos el ejemplo. El ejemplo ahora debe ser, ¿qué pasa si en vez de estar produciendo ácidos, estamos en una producción de ácidos muy bajita o, contrario, produciendo bases o acumulando bases? Entonces, en ese contexto, ¿cómo apagamos la célula alfa? Ese es fácil, ¿no? Si aquí ahora en la sangre hay bases aumentadas, ¿qué pasa con esta difusión? ¿Qué pasa con la difusión? Va a disminuirse. Esto va a disminuirse. Esta entrada de bicarbonato va a disminuirse fuertemente seca. Eso quiere decir que en ese contexto, esta célula que está aquí va a acumular bicarbonato. Y al acumular bicarbonato, la reacción va a tender a ir hacia arriba. O sea que esta alineación de protones no va a ocurrir. Y la célula esta, alfa, deja de eliminar protones. Si la célula alfa deja de eliminar protones, ¿qué pasa con el bicarbonato que estamos dando aquí? No se va a formar dióxido de carbono y el bicarbonato se fue. No vuelve a entrar. Y lo eliminaste. Es lo que se supone que querían hacer. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ves? El proceso es, la pregunta siempre es, ¿qué cosa? Expulsión. Lo que ahora el peritubular trae es un aumento de ¿qué? De la base. Ahora tengo un aumento de las bases. Si este aumento de la base se presenta, ¿cómo está el gradiente entre la célula y el peritubular en términos de las bases? Igual. No, la pregunta es cómo está el gradiente en términos de las bases entre la célula y el peritubular. ¿Está aumentado el gradiente o está disminuido? Ah, ok, aumentado hacia dónde, si quieres, te voy a cambiar la pregunta, aumentado hacia dónde. En esta dirección, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, si está aumentando en esa dirección, ¿cuál es la probabilidad de que este proceso se dé, de que el bicarbonato pase desde la célula hacia el intersticio? Si hay más bicarbonato en la luz tubular, en el vaso peritubular y por tanto más bicarbonato en el intersticio renal, ¿cuál es la probabilidad de que el bicarbonato de hecho se intercambie por el cloro en la célula alfa? Muy baja. ¿Estamos claros?
Como es muy baja, ¿dónde se va a quedar el bicarbonato? Dentro de la célula. Eso quiere decir que estos dos señores se van a concentrar. Y como se concentran, la reacción forma dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Bien. O sea, no puede, este protón va a dejar de eliminarse. ¿Por qué? Porque hay mucho bicarbonato para que se no el protón para formar dióxido de carbono. Eso es lo que pasa en la célula alfa. Quiere decir que la célula alfa deja de eliminar protones de manera sistemática. ¿Claro hasta ahí? Bien. ¿Qué hace la beta? Se me apagó esta vaina. ¿Qué hace la beta? La beta tiene que eliminar las bases. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo eliminar las bases? La misma historia. La beta... Ay, sí, perfectamente. Gracias. Está salvando el día. Sí, nos acaban de salvar la clase. Pero que esta cosa prende. Le pongo pausa.